¿Crees en una historia donde un alma regresa entrando en el cuerpo de alguien que acaba de fallecer y luego vive otros 60 años? Puede sonar absurdo o como algo sacado de una película, pero se afirma que la siguiente historia es real. Una mujer que había muerto debido a una enfermedad de repente abrió los ojos, haciendo que todos los presentes entraran en pánico y huyeran aterrorizados. Después de volver a la vida, la mujer afirmó que su alma pertenecía a una joven que había muerto décadas antes. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió aquí? ¿Se trató realmente de un caso de posesión espiritual y renacimiento? ¿O había una verdad diferente y oculta detrás de esto? Hoy exploremos este extraño caso y descubramos el misterio que lo rodea. En el año 1959, en el pueblo costero de Mailiao, en el condado de Yunlin, Taiwán, las brisas marinas cargadas con el aroma de sal barrían los interminables campos de arroz. Una mujer llamada Lin Wangyao, apoyada por su esposo Wu, caminó lentamente hacia un centro de salud rural. Nadie podía imaginar que esta campesina común, aquejada por una enfermedad durante años, estaba a punto de convertirse en el centro de un extraño incidente que conmocionaría a toda la isla. Lin había estado enferma por más de medio año. Ninguna medicina funcionaba. Su familia ya se había preparado para lo peor. Una tarde, Lin cerró los ojos por última vez, o eso creían todos. Su esposo Wu, devastado por su fallecimiento, se obligó a comenzar con los preparativos del funeral con ayuda de los vecinos. Según la costumbre local, el difunto debía ser bañado y vestido. Pero en ese preciso momento, Lin comenzó a toser violentamente. Sus ojos se abrieron de golpe y se incorporó de inmediato. Al ver a alguien volver a la vida, todos entraron en pánico y huyeron aterrados. Solo su esposo y algunos parientes cercanos se quedaron. Wu, sorprendido pero lleno de alegría, corrió a tomar la mano de su esposa, pero ella se la apartó con brusquedad. Confundido, notó algo extraño en sus ojos, una expresión distante y cautelosa. Entonces, con una voz que heló la sangre de todos, la mujer declaró: «No soy Lin Wangyao, me llamo Chu Xiuhua, tengo 19 años, soy de Jinmen». Explicó que su cuerpo físico había desaparecido durante la guerra, y como su alma no podía descansar, había entrado en el cuerpo de Lin para regresar. Todos quedaron atónitos, incapaces de procesar lo que escuchaban. Aún más extraño, su voz había cambiado por completo. Ahora tenía el marcado acento de Jinmen, completamente distinto del dialecto de Mailiao que Lin había hablado toda su vida. No reconocía a su esposo. La casa le resultaba desconocida. No sabía dónde se guardaba el arroz, no conocía las herramientas de cultivo y no podía nombrar correctamente a los vecinos de toda la vida. Wu pensó que tal vez tenía fiebre y estaba confundida. Llamaron a un médico. Pero el examen mostró que su pulso era normal y su mente estaba clara. Ella simplemente seguía insistiendo: «Soy Chu Xiuhua, no Lin Wangyao». Desde que volvió, se negó a dejar que su esposo la tocara y repetidamente exigió que la llevaran de vuelta a su ciudad natal en Jinmen. ¿Quién era entonces Chu Xiuhua? ¿Qué clase de persona había sido? Una vez que se calmó, comenzó a contar su historia. Todo comenzó en 1949. En ese momento, estalló el bombardeo de artillería 823 entre las fuerzas comunistas, ahora el gobierno de China continental, y las fuerzas nacionalistas en Jinmen. La pequeña isla se convirtió en un campo de batalla. Los proyectiles llovían como una tormenta. Las explosiones sacudían la tierra. Las casas colapsaban. El pánico y los gritos llenaban el aire. El padre y la madre de Su, desesperados por escapar, reunieron rápidamente algunas pertenencias y corrieron al puerto con su hija de 19 años, con la esperanza de huir a Taiwán. Se apretujaron en un pequeño bote repleto de personas, rezando por escapar del bombardeo. Pero el destino fue cruel. Justo cuando el bote se alejaba de la costa, un proyectil de artillería cayó cerca, lanzando escombros por todas partes. Los padres de Su fueron alcanzados y murieron instantáneamente. Aterrada, Su abrazó sus cuerpos y lloró desconsoladamente. En medio del caos, fue empujada a otro bote pesquero que escapaba apresuradamente. Pero su calvario no había terminado. Ese bote también fue alcanzado. Las tablas de madera se astillaron y el agua del mar comenzó a inundarlo.
Los gritos de auxilio se mezclaban con las olas. Su fue lanzada al mar entre tablones rotos y cuerpos sin vida que flotaban. Sin chalecos salvavidas, sin comida ni agua dulce, se aferró a una tabla flotante, dejando que la marea la llevara a donde quisiera. Durante 3 o 4 días flotó por aguas heladas, hambrienta, agotada y al borde del colapso. A veces sentía que sus fuerzas se desvanecían. Finalmente el mar la llevó hasta una isla remota llamada Haifeng, frente a la costa del condado de Yunlin. Allí, unos pescadores locales la encontraron inconsciente en la orilla. Todavía llevaba algunas piezas de oro y joyas, lo poco que le quedaba de su huida. Pero en lugar de ayudarla, la codicia se apoderó de ellos. Su, débil y desesperada, cayó de rodillas, rogando por su vida, prometiendo servirles para siempre como sirvienta. Pero tras quitarle sus pertenencias, el grupo temió que los delatara si sobrevivía. Comenzaron a planear cómo silenciarla. Al ver su juventud y belleza, algunos hombres fueron más allá. Después de violarla, la colocaron en un pequeño bote y la arrojaron al mar nuevamente. Solo un hombre entre ellos, Lin Qingdao, sintió remordimiento. Quiso llevarla de vuelta a la orilla. Pero los demás lo notaron rápidamente. Lo insultaron, empujaron y amenazaron hasta que se rindió. Sin comida ni agua, Chu Qiuhua finalmente sucumbió muriendo en el vasto e interminable océano. Tal vez porque murió con tanta injusticia y dolor, su espíritu no pudo seguir adelante. Vagó sin rumbo hasta encontrarse con 3 deidades veneradas en un templo de la isla Haifeng. Conmovidas por sus súplicas y la tragedia que les relató, las deidades se enfurecieron y le ordenaron quedarse en la isla por 3 años, esperando una oportunidad para hacer justicia. Sin embargo, Su, bondadosa por naturaleza, no deseaba venganza. En cambio, ayudó en silencio a Lin Qingdao, el único que intentó salvarla, con su trabajo de pesca diario. Conmovido por su historia, Lin construyó un pequeño altar en su memoria. Este acto de bondad tocó profundamente el espíritu de Su. Al ver su compasión, las deidades hicieron una promesa: la ayudarían a regresar a la vida. Quizás por su conexión con la familia Lin o por su gratitud hacia Lin Qingdao, Su finalmente encontró un nuevo cuerpo más de una década después. Ese cuerpo pertenecía a otra mujer también de apellido Lin, una mujer enferma que había estado postrada durante años con los días contados. Las deidades eligieron a esta mujer no solo por el apellido compartido, sino también porque su esposo, Wu, era conocido por ser profundamente devoto y respetuoso con su esposa. Sabiendo que pronto quedaría viudo, las deidades permitieron que Su entrara en el cuerpo de Lin Wangyao y comenzara una nueva vida. Vieron esto como una forma de recompensar a Wu por su devoción, una segunda oportunidad disfrazada de milagro. Después de escuchar toda la historia de la mujer que había vuelto a la vida, Wu estaba aún más convencido de que algo no andaba bien con su mente. No creía en dioses ni en espíritus que poseyeran cuerpos. Y sin embargo, no podía explicar por qué su esposa se había transformado por completo en otra persona. Incapaz de echarla, permitió que esta persona, que tenía el cuerpo de su esposa pero afirmaba tener un alma distinta, se quedara en casa. Por el momento, eligió creer en lo que decía. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia de la resurrección de Lin Wangyao se esparciera por la comunidad local hasta convertirse en una sensación en toda Taiwán. Incluso el entonces líder de Taiwán, Chiang Kai-shek, quedó supuestamente impactado al escuchar los detalles. Pero lo más extraño no fue solo el hecho de que Lin hubiera vuelto a la vida. Lo que realmente desconcertó a todos fue cómo se desarrolló su vida a partir de entonces, especialmente su relación con su esposo Wu, que se volvió cada vez más inusual y difícil de explicar. Antes de volver a la vida, Lin Wangyao era simplemente una mujer rural común. Hablaba de forma tosca, no sabía leer ni escribir y pasaba los días ocupada con las tareas del hogar. Pero desde el día en que regresó y afirmó ser Chu Qiuhua, algo cambió. De repente sabía escribir con una caligrafía hermosa y ordenada. Su personalidad también se transformó. Antes directa y brusca, ahora hablaba con dulzura y amabilidad. Incluso su esposo Wu quedó sorprendido. Antes, Lin comía cualquier cosa sin quejarse, pero ahora se volvió vegetariana, rechazando toda carne. En su tiempo libre pintaba o recitaba en silencio cánticos budistas. Con el tiempo, comenzó a desarrollar afecto por su esposo, el hombre que pertenecía al cuerpo que ahora ocupaba. Un día, cuando Wu regresó del campo, ella le sugirió dejar el trabajo como jornalero y abrir una tienda de materiales de construcción en el pueblo. Predijo que en pocos años su situación económica mejoraría mucho. Wu quedó atónito.
Ya había notado el cambio drástico en el comportamiento de su esposa, pero ahora la diferencia se sentía innegable. Comenzó a pensar que su mente no estaba bien y que necesitaba tratamiento urgente. Sin embargo, temiendo que ella se resistiera, fingió que quería llevar a toda la familia a un chequeo médico general. Días después, los llevó a la clínica, pero al llegar a la puerta, Lin se dio vuelta de repente y se negó a entrar sin importar cuánto insistiera Wu. En ese momento, un médico salió con una sonrisa amable y dijo que solo sería un chequeo rutinario. Pero Lin declaró con firmeza que no estaba mentalmente enferma. Insistió una vez más en que realmente era Chu Xiuhua. Incluso sugirió que, si nadie le creía, podían ir a Jinmen a investigar. Según ella, su padre se llamaba Su Qing, era dueño de una pequeña tienda, y ella era su única hija. Al ver su razonamiento claro y comportamiento tranquilo, el médico no forzó la evaluación. Más tarde, volvió a mencionar la idea de abrir una tienda de materiales de construcción. Tras mucha insistencia, Wu accedió. Para sorpresa de todos, una vez abierta, el negocio prosperó. Las ganancias llegaban a diario, y Wu empezó a creer en sus palabras. Y así, la historia de una mujer que volvió a la vida entrando en el cuerpo de otra se difundió aún más por Taiwán, especialmente porque el éxito del negocio familiar parecía confirmar algo sobrenatural. Funcionarios del gobierno y autoridades locales comenzaron a interesarse. En el año 1962, el director del Hospital del 55º Ejército y el liderazgo del condado se reunieron con ella personalmente para investigar. Para probar que estaba en pleno uso de sus facultades mentales, Lin aceptó someterse a una evaluación médica. Tras el examen, el director del hospital confirmó que no mostraba signos de enfermedad mental. El líder del condado incluso señaló que su acento coincidía claramente con el de alguien de Jinmen. La extraña historia del regreso espiritual de Lin atrajo la atención de médiums de todo el mundo, incluidos de Estados Unidos y Japón. Muchos vinieron a estudiarla y entrevistarla, pero ninguno pudo descubrir engaños ni contradicciones. Con el tiempo, abrumado por la atención pública, Wu decidió mudarse con su familia a otro lugar. Se dice que incluso en su nuevo hogar, Chu Xiuhua, viviendo en el cuerpo de Lin, continuó llevando una vida pacífica. Siguió siendo vegetariana, recitaba escrituras budistas a diario y pasaba más tiempo en templos que en casa. Después de regresar a la vida en el cuerpo de Lin, vivió 60 años más. Cuando alguien le preguntó si recordaba el momento exacto en que entró en el cuerpo de Lin Wangyao, simplemente dijo que se sintió como despertar de un largo sueño. Para cuando abrió los ojos ya estaba en el cuerpo de una mujer de mediana edad. Sus recuerdos se reproducían en su mente como una vieja película. Falleció en el año 2019, a los 97 años. Sus últimas palabras fueron: "Quiero ir a casa". Hasta su último aliento, Lin Wangyao insistió en que era Chu Xiuhua y que ni una sola palabra de su historia era inventada. La historia de Chu Xiuhua regresando a la vida en otro cuerpo suena misteriosa, incluso escalofriante, pero eso no significa que no pueda explicarse mediante la ciencia. Tras su muerte, los investigadores propusieron dos posibles explicaciones científicas detrás de esta extraordinaria historia. A primera vista, la historia de Chu Xiuhua regresando en otro cuerpo parece completa y coherente, sin grandes inconsistencias. Pero irónicamente, la mayor pregunta está justo en el nombre mismo. Entonces, ¿quién era exactamente Chu Xiuhua? Nadie podía decirlo con certeza. Cuando el caso atrajo la atención pública, la Oficina de Asuntos Sociales de la época fue a Jinmen a investigar los registros familiares que databan de 1949. Pero debido a la guerra y el caos, muchas personas habían huido o fallecido, lo que hizo que la investigación fuera difícil. Los padres de Su ya no estaban. Sus familiares se habían mudado o también habían fallecido. Así que si realmente existió una joven llamada Chu Xiuhua en ese momento, nadie podía confirmarlo. Sin embargo, según los documentos sobrevivientes, sí existió una familia de apellido Zhou en Jinmen y tenían una hija llamada Zhu Xiuhua. Se reportó que toda la familia murió mientras huía de la guerra. Esto coincidía exactamente con lo que Lin Wangyao había descrito al volver a la vida. Aún así, muchos seguían siendo escépticos con la teoría del regreso espiritual. La explicación más lógica, creían, era que Lin había sufrido una crisis psicológica extrema. En tales casos, el sentido de identidad de una persona puede fracturarse. Podría llegar a creer sinceramente que es otra persona, adoptando una nueva identidad y actuando según esa creencia.
La literatura psicológica está llena de ejemplos donde el trauma desencadena el nacimiento de una nueva personalidad. Algunos pacientes eventualmente se recuperaron mediante terapia, otros siguieron viviendo con esa nueva identidad por el resto de sus vidas. En cuanto a por qué los detalles de la vida de su nombre, el nombre de su padre, su tienda, su ciudad natal, eran tan precisos, los científicos ofrecieron una teoría razonable. ¿Alguna vez has visitado un lugar o conocido a alguien y has sentido que ya lo habías visto antes, aunque fuera la primera vez? Eso se llama déjà vu. Ocurre cuando el cerebro reactiva un recuerdo que se siente extrañamente familiar, incluso si se basa en fragmentos de una exposición olvidada. A veces, el cerebro almacena información que no registramos conscientemente para luego reconstruirla en una memoria falsa cuando surge un contexto similar. Es posible que, mucho tiempo atrás, quizás en 1948 o 49, Lynn se hubiera cruzado accidentalmente con Sue cuando aún vivían sus padres. Tal vez escuchó una conversación sobre la familia Sue. No le prestó atención, pero su cerebro registró los detalles silenciosamente. Más tarde, debido a un evento traumático, como una muerte clínica seguida de una reanimación, el cerebro de Lynn pudo haber reproducido esa memoria almacenada como una película. Como resultado, se convenció de que era su propio pasado. Pero si ese es el caso, ¿cómo pudo Lynn hablar con el acento de Jinmen si nunca había vivido allí? Los expertos creen que pudo haberlo adquirido inconscientemente en algún momento anterior de su vida. Luego surge otra pregunta importante. Si la identidad y recuerdos de Sue eran solo reconstrucciones mentales, ¿cómo pudo Lynn, después de volver a la vida, realizar tareas que nunca antes había hecho? Eso suena desconcertante, pero es más fácil de entender si dividimos el tema en dos partes. En la biología moderna, este fenómeno tiene un término técnico, muerte aparente. Se refiere a un reflejo innato encontrado en los seres vivos. Cuando un animal enfrenta una amenaza extrema, se inmoviliza instantáneamente. Su metabolismo y energía disminuyen bruscamente y desde el exterior parece completamente muerto, casi indistinguible de una muerte real. Este estado puede durar desde unos minutos hasta varios días. Después puede despertar por sí solo o mediante un estímulo externo fuerte. Esta reacción es común en insectos y ciertos mamíferos. En situaciones raras, incluso los humanos pueden entrar en ese estado bajo condiciones similares. Si en tu hogar hay alguien que trabaja en servicios funerarios o tú mismo has trabajado en eso, tal vez conozcas viejas historias sobre gritos aterradores provenientes de los hornos crematorios. Según esos relatos, cuando se colocaba un cuerpo dentro del horno, a veces se oía un grito estremecedor. Algunos creían que era el alma gritando de dolor por ser quemada. Pero en realidad, científicos que estudiaron esto durante años descubrieron una explicación completamente distinta. En épocas de conocimiento médico limitado, no era raro que alguien fuera declarado muerto erróneamente mientras en realidad estaba en un estado de muerte aparente. Cuando estas personas eran colocadas en el horno, el calor intenso estimulaba su cuerpo, haciéndolos recuperar la conciencia repentinamente. Pero ya era demasiado tarde. En un estado confuso de conciencia, solo podían emitir un último y desgarrador grito antes de ser consumidos por las llamas. El regreso a la vida de Lin Wangyao se parece mucho a esta reacción instintiva observada en algunas especies. Es posible que, en cierto momento, haya caído en un estado de muerte aparente y despertara inesperadamente durante su propio funeral. En cuanto a por qué su personalidad cambió tan drásticamente después, la explicación más probable es el daño en el lóbulo frontal del cerebro. El 13 de septiembre de 1848 hubo un trabajador ferroviario en Estados Unidos llamado Phineas Gage que sufrió un accidente horrible. Una barra metálica le atravesó el cráneo. Increíblemente, los médicos lograron salvarle la vida. Aparte de perder un ojo, su habla, memoria y funciones motoras quedaron intactas. Sin embargo, algo extraño sucedió. Desde ese momento, Gage cambió por completo. Pasó de ser una persona honesta y amable a alguien arrogante, grosero, agresivo y completamente carente de vergüenza. 12 años después, Gage murió de una enfermedad neurológica. Cuando los médicos examinaron su cráneo, descubrieron que el área del lóbulo frontal había sufrido un daño severo. Este daño fue identificado como la causa principal del cambio drástico en su personalidad. Si comparamos la historia de Gage con la de Lin, surge una clara similitud. Ambos sufrieron accidentes repentinos y después sus personalidades cambiaron radicalmente. Comenzaron a comportarse de formas que los demás no podían comprender. Esta observación ofrece otra posible explicación para la historia de la posesión espiritual.
Y si, en lugar de ser poseída por otro espíritu, Lynn en realidad sufrió una lesión cerebral grave, el impacto podría haber dañado su lóbulo frontal y también haberla llevado a un estado de muerte aparente. Luego, el día de los preparativos funerarios, recuperó la conciencia de repente, pero con el lóbulo frontal dañado, su pensamiento se volvió confuso y creyó ser otra persona, alguien llamada Xu Xiuhua. Desde ese momento comenzó a actuar como imaginaba que actuaría Xu Xiuhua. Con el tiempo, la historia se difundió. Más y más personas comenzaron a creer que realmente había sido poseída por otra alma. ¿Qué opinas tú de esta historia? No dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para seguir descubriendo más historias extrañas, fascinantes y únicas como esta. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndote más contenido inusual e impactante. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.